Hi, I'm Megan Buchter. I'm the director of the Fowler Center for Business as an Agent of World Benefit at the Weatherhead School of Management at Case Western Reserve University. At the Fowler Center, we run a program called Aim to Flourish that strives to teach students about the United Nations Sustainable Development Goals and business's role in helping to achieve them. As part of this program, students interview business leaders and social entrepreneurs and then write stories that get published on our aimtoflourish.com website. Every year, we also award the annual Flourish Prizes. We look at all of the stories published during a calendar year, and after a judging process and a process of evaluation, we end up with 17 winners, one for each of the 17 UN Sustainable Development Goals. Today, I am very honored to be here with our Flourish Prize winning team for Global Goal number 10, Reduced Inequalities. I have with me today Professor Consuelo Garcia de la Torre from IGADE Business School Tecnológico de Monterrey and Alejandra Sousa from PIXA. I'm going to turn the mic over now to my esteemed colleague, George Dion, our Aim to Flourish Professor Ambassador, as he's going to conduct this interview in Spanish. Thank you, George. Gracias a ti, Megan. Y gracias a Consuelo por llegar aquí a Zoom con tantos problemas de luz en Monterrey en este momento. Y Alejandro Sousa. Voy a empezar con Consuelo. ¿Saben qué ustedes? Consuelo ha sido profesora, guía de estudiantes que han publicado 124 historias en Aim to Flourish. Muchas de ellas, varias de ellas han sido finalistas anuales para el premio. Y este año, bueno, en 2020, dos de las empresas fueron premiadas. Y tenemos aquí a PIXA, que es de mis favoritos, casos favoritos, personas favoritas en estos temas con Alejandro. Consuelo, pues qué bueno que los encontraste, que tus alumnos lo encontró a PIXA. Dime un poquito de ¿Qué te motivó? ¿Qué te mantiene como profesora usando este material? Ya han hecho 124 stories. ¿No te cansas? No, 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 para nada. Yo creo que esta plataforma que tenemos a nuestro alcance los profesores para poder facilitar el aprendizaje de cómo el estudiante tiene que llevar en las universidades un curso que tiene que ver con la sustentabilidad, con la ética y la responsabilidad social. Entonces, normalmente nosotros usamos el método de caso para el aprendizaje de los estudiantes y la literatura, o sea, que se puede utilizar, pues nosotros en este caso usamos un texto que elaboramos nosotros mismos con teorías, ¿no? Respecto a qué cosa significa tener la ética transversal dentro de la empresa, la responsabilidad social dentro de sus acciones y cómo también introducir la sustentabilidad o los ODS del año 2015 dentro de sus objetivos para alcanzar estrategias de eficiencia y cómo hay empresas que lo hacen deliberadamente, o sea, lo hacen planeado, y como otras empresas no, como Pizza, ¿no? Ellos lo hacen porque así es como se crearon, o sea, lo tienen en el ADN, en el ADN de su empresa, tienen ese afán de cumplir y de ser mejores empresas para el mundo, no la mejor empresa en el mundo. Entonces yo pienso que para nosotros los profesores, esta oportunidad de que los alumnos como trabajo final tengan que elegir empresas que estén dentro de todos los parámetros que nos facilita Empty Flourish para poder elegir una empresa, porque los alumnos tienen que hay que buscar mucho. A veces, imagínense, en época de pandemia hemos logrado crear historias. Entonces, es muy, muy estimulante
porque al principio ellos te dicen, pero no se va a poder, pues si las empresas no están trabajando, o sea, cerradas, Ah, no nos van a hacer caso. Les digo, sí, intenten, intenten, y van a ver que sí. Entonces, algunos lo consiguen por proximidad, otros porque efectivamente se echan a buscar, y yo creo que ese fue el caso de la empresa de Alejandro, de pizza, que ellos sí, cuando lo encontraron los estudiantes, es una pena que no pudieran estar hoy día, pero mostraron tanto entusiasmo y tratando de convencerme de que sí era una empresa que cumplía con todos los parámetros, que dije, bueno, déjame revisar, ¿no? Entonces, ah, cuando la vi, dije, no, realmente, qué bueno que este tipo de cosas se estén dando en México, que hay tantas posibilidades y tantas necesidades al mismo tiempo. Entonces, para mí tiene una doble labor, ¿no? O sea, de un lado, facilita muchísimo el poder cerrar un curso con un aprendizaje concreto en donde los estudiantes lo hacen por sí solos. O sea, yo solamente los asesoro en cuanto a qué cosas es lo que tienen que ver, qué no tienen que ver, cómo se van por la tangente, cómo mejorar el inglés. O sea, hay cosas que son de asesoría, pero ellos, eso es digamos, es una responsabilidad del estudiante, al mismo tiempo es un mérito del estudiante el poder contactar con la empresa y bueno, y Alejandro nos contará cómo hicieron o qué hicieron. Pero a mí me llena de entusiasmo, la verdad, no solamente es mi entusiasmo para trabajar en la universidad con la plataforma, yo también busco entusiasmar a otros, ¿no? Hace poquito, el mes pasado, tuve una charla con unas universidades en Ecuador para, porque los invité a que vieran el premio en Colombia y me dijeron, oye, qué interesante, no sabíamos. Le digo, si quieres te explico. Y ya después le dije, tienes tres alternativas. Te pones en contacto conmigo, te pones en contacto con Gustavo o te pones en contacto con George. George es el que está ayudando a todos los de la región. Entonces me dijo, sí, sí me interesa, seguramente te van a contactar porque ellos están introduciendo dentro de su curso de sustentabilidad especialmente esta plataforma, ¿no? Para los en, estudiantes en Ecuador. en Bien, Ecuador. oye, ¿Mm? estás inspirada hoy, Consuelo. Me encanta escucharte y muchas ganas de compartir lo que has dicho, el mismo video con otros profesores que tienen un poco de miedo de entrar en Así es. Into Flourish, ¿no? Que dime algunos impactos o productos que tú estás viendo en los estudiantes o en tu clase misma a raíz de las entrevistas, de indagación apreciativa a empresas que están haciendo el bien, ¿no? Bueno, un primer nivel de aprendizaje yo creo que es pues la parte conceptual que pues, la pueden ver en la práctica. Otra es que ellos de manera independiente y autónoma pueden contactar con la empresa y pueden hacer su indagación directamente ellos y que el miedo que tienen al principio lo pierden completamente cuando ya ven que sí existe, que sí es posible y que sí hay cosas que van a encontrar. Con eso, fíjate. Sí, sí, Ajá. sí. Entonces, Ujú. yo creo que es una experiencia para todos, ¿no? Para la universidad, porque en un principio nosotros somos varios profesores dentro del EGADE, por ejemplo, que damos este curso, y al principio no querían, o sea, no, no, pero es muy complicado, no sé qué. Los convencí un día que teníamos todos un programa especial en verano y fueron 7 profesores de una sola vez que comenzamos, o sea, tú conoces a Ezequiel, que también ha tenido premios, Ujú. Cristian. Ujú. Cristian, Alejandro, o sea, son 7 profesores los que estamos haciendo esto solo en EGADI, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene un fruto maravilloso en cuanto a cómo es un medio, es una forma muy rica de poder de poner en práctica un aspecto que nosotros acuérdate que en el común denominador de los aprendizajes del estudiante de posgrado, nosotros usamos casos y siempre son casos que hacen cosas malas. O sea, son las Ah, empresas que mm, están haciendo malas cosas. O sea, Enron que sí. hizo, uy, no sé qué, Parmalat, que el líder hizo no sé cuánto. O sea, todos los casos
nos muestran situaciones que son negativas. Entonces, con este fin de curso, ellos pueden decir, también hay empresas que sí están haciendo las cosas bien. Entonces, ese contraste yo creo que es un aprendizaje impresionante. Muchas gracias, Consuelo. Luego regresamos más adelante porque queremos, y tú también, si gustas, luego hacerle una pregunta que crees que me ha faltado, sacar toda la historia, Alejandro Sosa, que la tenemos aquí. Alejandro, platícanos y quiero que te explayes, siéntate libre para contar todo lo que quieras. ¿Cuál fue la inspiración yo te escuché una vez, creo que te hice esta misma pregunta y ¿qué fue la inspiración para que el resto del mundo conozca allá en Nueva York? Sí, gracias, George. Sí. Pues yo creo que la inspiración siempre puedes tener un momento así de que se te ocurre algo, que fue mi caso, pero inclusive hasta esa inspiración yo creo que venía de mucho tiempo cocinándose poco a poco, ¿no? En el inconsciente. Pues el momento de creación de pizza tuvo dos momentos en particular. Uno fue, y los dos fueron mientras estaba yo viviendo en Nueva York, estudiando mi maestría. Y la primera fue que estaba yo en un bar con un amigo haciendo lo que los mexicanos en el exterior hacen, que es extrañar la comida mexicana. Entonces estábamos platicando sobre huaraches de maíz azul, que es un platillo tradicional mexicano que nos gustaba comer, y pues son hechos de maíz azul, ¿no? Y en ese momento la idea del huarache se me hizo más grande en la cabeza y dije, pues no puede ser que no exista una pizza de maíz azul, la voy a crear. Y empecé a decir, bueno, en vez de que tenga pepperoni, que tenga chicharrón prensado y chapulines y toda la gloria mexicana, y le voy a llamar pizza, porque así es como el mexicano le dice a la pizza, y boom, ahí cierto. quedó el concepto, concepto gastronómico, ¿no? Fue en un momento de extrañar la comida mexicana, y en ese mismo periodo, para una clase de periodismo que tomé como parte de mi maestría, el profesor nos pidió que encontráramos a una persona que tuviera una historia increíble que contar y ser la sombra de esa persona, seguir a esa persona durante 6 meses, y él nos iba a dar diferentes herramientas de storytelling para contar la historia de esta persona. Y ahí es donde te digo que esos momentos de inspiración se van cocinando poco a poco, porque literalmente no lo pensé más de 10 segundos y dije, yo lo que quiero es conectar con alguien que vive en situación de calle o que tenga alguna experiencia con vida en situación de calle. Y entonces salí a buscar y desafortunadamente, como bien saben, en Nueva York hay mucha gente en esta situación, pero terminé dando en un albergue con Joe, que Joe en el momento en que yo lo conocí ya no estaba viviendo en situación de calle, aunque él había pasado 20 años en situación de calle y ya trabajaba en uno de los varios albergues del cual fue beneficiario. Entonces tenía esta historia de trascendencia padrísima. Tenía obviamente toda la perspectiva de una persona que fue beneficiaria del sistema, una persona que ahora trabaja en el sistema. Y entablamos una relación muy padre. Pasé noches en situación de calle con gente en Nueva York. Pasé algunas noches en los albergues. Iba cada viernes a voluntariar al albergue, a uno de los albergues en la cocina. Y conocí mucha gente dentro del ecosistema. Y en algún momento de esos 4 meses dije, pues, si algún día empiezo mi pizzería de maíz azul, solamente voy a contratar a gente en situación de calle. Y ahí fue como cuando se unieron los dos mundos. Wow, ya después me fui a Brasil, regresé a México, y ya cuando regresé a México, ahí sí ya regresé decidido para empezar pizza con esa mismita idea. Pero hice el mismo proceso y protocolo de indagación profunda, de investigación etnográfica con la población callejera en México, porque es muy distinta. Entonces me eché unos 4 meses platicando con expertos, pasando tiempo en albergues, viendo a los jóvenes, platicando con ellos, codiseñando el programa de la Ruta del Cambio, y lancé pizza. Cuando dices ahora codiseñando la ruta con alguien más, con otros o con ellos mismos,
Sí, fue con ellos mismos, con los beneficiarios, con nuestros agentes de cambio, como les llamamos. La realidad es que pues yo no sé nada de vivir en situación de calle, ¿no? Yo no sé, yo no represento las 6 características de los jóvenes que empleamos, y yo sabía eso. Entonces, creo que el peor error que puedes cometer como emprendedor es asumir que tú tienes las respuestas. Tú no tienes las respuestas. Tú tienes que hacer buenas preguntas y en conjunto diseñar soluciones, ¿no? Entonces los invité a ellos al proceso de codiseño para asegurarme que el programa que estábamos tratando de diseñar tuviera la validación y la autenticidad que ellos necesitaban para tener ese buy-in, ese sentido de compromiso, y que realmente fuera un programa para ellos. Ya, y tú te uniste a su modus vivendi, por decir, hiciste uno con ellos y hiciste amigos, seguro, y relación, y fuiste tocado por ellos, en sentido de que te conectaste, estuviste presente, y no nada más creando algo que tú pensabas que iba a ser bueno para ellos, y lo hiciste junto con ellos. Así es, sí, profundamente tocado por su realidad. La verdad es que el proceso de codiseño es un proceso de empatía, ¿no? Es un proceso de empatía profunda. Entonces, necesitas justamente rescatar lo que es el privilegio de no vivir en esa situación, de no haber nacido en ese perfil, porque afortunadamente tengo herramientas y perspectivas que puedo utilizar por no ser parte de esa perspectiva y realidad, y al mismo tiempo completamente fundirte en esa realidad y dejar que esa realidad sea la que hable, ¿no? Porque como emprendedor social, como cualquier emprendedor, en nuestro caso, nuestros agentes de cambio no nada más son nuestros beneficiarios, pero principalmente son nuestros clientes. Nosotros existimos para que ellos puedan salir adelante. Y entonces la única forma de empoderarlos es dejar que ellos se empoderen a sí mismos y creando un espacio que les permita a ellos identificar y usar esas herramientas. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida de hackear eso? Diciéndoles, aquí está el papel, aquí está la pluma, aquí está el espacio, diseña tú qué es lo que es significativo para ti y deja que yo te sirva a ti. Y de ahí emanó el modelo de Pixar, que, bueno, mencionaste que son personas en situaciones de calle, pero no solo eso. Vi en tu plataforma que son otros, pero el común denominador es una experiencia de abandono, ¿no? Así es. ¿No? Si quieres decir un poco más de quiénes son. Y luego, bueno, si quieres contestar eso, y luego quiero ver el proceso, porque no, ok, tú cumples con abandono. Ahora, ven. No, ese ven a qué, esto es un proceso. Correcto. Sí, Creo que es importante para entender el perfil, entender el tamaño del problema en nuestro país, ¿no? Y por qué es que decidimos atender este perfil. Y eso que mencionas, esa palabra es clave. Nosotros trabajamos con jóvenes en un perfil de abandono social. Ahora, según cifras y estadísticas oficiales, el 70% de la población en México tiene un perfil de abandono social, pero ellos lo definen porque tienen por lo menos una carencia a una necesidad básica. Por ejemplo, acceso a vivienda, acceso a servicios de salud, acceso a un alimento sostenible. Entonces, si tú tienes por lo menos una de esas carencias, necesidades básicas, estás considerado en un perfil de abandono social. Y solamente el 30%, de ese 70% logra tener movilidad social. ¿Qué significa eso? Que logra salir de ese estado socioeconómico a lo largo de su vida. O sea, no morir en el mismo estado socioeconómico en el cual nació. Entonces, ese es el tamaño del problema en México. Ahora, nosotros vimos ese problema y dijimos, no solamente vamos a atacar una de esas cualidades, sino vamos a atacar todas las cualidades que sea necesario que forman parte de este complejo tan extremo que es el abandono social. Entonces, empezamos a visualizar y a entender que desproporcionalmente el perfil de abandono social afectaba a la juventud, y que la juventud no solamente tenía una de esas deficiencias que se considera para estar en abandono social, sino que tenía 6. Y nosotros dijimos, ok, nosotros vamos a atacar
a esas 6 características, y así fue como definimos nuestro perfil de beneficiario y nuestro perfil de atención. Entonces nosotros contratamos exclusivamente a jóvenes que están en un perfil de abandono social. ¿Y eso qué significa? Que tienen entre 17 y 30 años de edad y tienen que tener por lo menos 2 de estas 6 características que les voy a mencionar. Haber pasado tiempo en situación de calle, tener abandono familiar, rezago educativo, historial criminal, historial de dependencia de drogas y ser migrantes, refugiados y o deportados. Entonces se fijan que nosotros nos fuimos allá a un extremo de perfil. Entonces, y en la edad, porque es una edad muy precaria donde tú ya tienes esas 6 características. Tienes que tener 2 de esas 6. Y la gran mayoría de nuestros colaboradores tienen por lo menos 4 de esas 6, porque muchas de estas van de la mano. Sí. ¿No? Entonces, ese es el perfil que atacamos. Ok. ¿Cómo atacas? Vaya, ¿cómo las atiendes? Eso, no me gustó la palabra atacar. Pero, Sí. ¿Cómo recoges Empoderar. esas personas y las integres a otra vida, a otro nivel, a salir de ese abandono? Y ese es el modelo de Pixar. Correcto, ese es el programa de la ruta del cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de un programa de empoderamiento multidimensional que tiene 3 objetivos y que dura 12 meses. Entonces, a este programa lo llamamos justamente la ruta del cambio. Y ahora también para entender un poquito de cuáles son las intervenciones que diseñamos y por qué hacemos este programa, igual les voy a dar un lente más macroeconómico de entender todo el ecosistema en México. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectar con esta realidad y a entender todas estas características de los jóvenes, nos dimos cuenta que en el ecosistema de poblaciones callejeras, por así llamarlo en México, había mucha gente trabajando en rescate, mucha gente trabajando en rehabilitación y mucha gente trabajando en prevención, pero nadie estaba trabajando en inclusión. Entonces, los albergues se estaban llenando de chavos que ya habían salido de situación de calle y no tenían salida, no tenían alguna oportunidad laboral. Entonces teníamos un sistema roto. Y nosotros dijimos, bueno, no nos vamos a meter a rescate, ni a rehabilitación, ni a prevención, porque no vamos a reinventar la rueda y ahí no vamos a agregar valor. Vamos a agregar valor donde se necesita hacer, que es justamente en la inclusión. Entonces, a eso nos dedicamos. Entonces, la misión de Pixar es lograr una inclusión sostenible de jóvenes en un perfil de abandono social mediante este programa de empoderamiento multidimensional. Yo así les explico cuáles son los 3 objetivos que los empoderamos a cumplir. Y todos estos parten obviamente de esta abstracción de las necesidades que nosotros pudimos ver que tienen jóvenes que tienen este perfil. Entonces el primer objetivo es que ellos tengan un desarrollo profesional continuo en Pixar. Entonces eso significa que ellos son empleados formales de Pixar durante esos 12 meses y tienen un desarrollo profesional continuo hasta llegar a ser subencargados de sucursal. Entonces queremos que sean ese segundo máximo nivel de responsabilidad y de autoridad en un punto de venta, llave en mano y todo lo que conlleva un puesto de esa responsabilidad en 12 meses. Y tienen un incremento salarial cada 3 meses según evaluaciones y es un programa rotativo donde van aprendiendo pues diferentes áreas de la empresa y se van desarrollando no solamente en las que sean más afines y las que les gusten más, sino en las que veamos que tienen más fortalezas. Entonces, ese es su programa de desarrollo profesional. Ese es su objetivo número 1. Objetivo número 2 es un desarrollo bien profundo de habilidades socioemocionales. Entonces, aquí viene todo detrás de la filosofía de que es mucho más fácil sacar al joven de la calle que sacarle la calle al joven. Entonces, estas son las intervenciones que nosotros hacemos justamente para que no solamente tengan una mejor vida profesional, sino que ellos se sientan mejor dentro de su propia vida y que todo el tiempo estén accediendo a mayores índices de bienestar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros desarrollamos 13 intervenciones de empoderamiento que están basadas en prácticas de la neurociencia y de la psicología positiva para desarrollar 15 habilidades socioemocionales. Estas son habilidades socioemocionales que estamos desarrollando diario, que estamos monitoreando, y lo que evaluamos ya es el bienestar multidimensional de los jóvenes. Entonces, tomamos una primera medida en tiempo cero cuando empiezan a trabajar con nosotros y después un año después, y lo que queremos ver es un incremento en bienestar multidimensional con ya
estadísticas y herramientas de punta y los comparamos contra ellos mismos, contra sus colegas, contra generaciones pasadas, contra el promedio nacional de México, de Estados Unidos, de Perú y de Alemania. Entonces ese es todo el protocolo de bienestar y de habilidades socioemocionales. Y el tercer objetivo es que tengan una vida, que puedan sostener su vida independiente post-graduación, ¿no? Y eso significa que tengan una vida sostenible tanto personal como profesionalmente. Entonces, para lograr este tercer objetivo, nosotros los ayudamos a construir un plan de vida personal y profesional cuando empiezan a trabajar con nosotros y ponemos indicadores de avance para que puedan ir cumpliendo con ese plan a lo largo de los 12 meses. Y para graduarse tienen que cumplir con el 75% de esos indicadores. Y en mes número 10 de su ruta del cambio, la gran mayoría de nuestros jóvenes viven en albergues, vienen a trabajar a Pixa y se regresan al albergue. Entonces, ya en mes 10 del 12, nosotros tratamos de ayudarlos a salir del albergue y entrar a su propio departamento, que es bien importante para que puedan sostener su vida. Entonces, tenemos una dinámica interna que se llama el horno social, que es una plataforma de recaudación de fondos, básicamente, donde los jóvenes crean su propia pizza o usamos una de las pizzas del menú para que sea su pizza durante ese mes. Y entonces la responsabilidad de ese chavo o de ese joven es invitar a todas las personas de nuestra comunidad a que vayan a la sucursal donde él o ella trabajan y que compren esa pizza, ¿no? Entonces ellos son, como en todo en pizza, los protagonistas de su movimiento y entonces al final del mes todas las ganancias de esa venta van destinadas para su departamento y eso alcanza normalmente para pagar 2 meses de renta más un depósito de seguridad y además de eso los ayudamos a hacer una lista de todas las cosas que necesitan para su departamento. Silla, mesa, licuadora, refrigerador y poner una recompensa interesante y única que ellos ofrecen para alguien que les regale o les done eso. Y hacemos videos, salen en nuestras redes, invitamos a toda nuestra comunidad a regalar o a donar todas esas cosas que necesitan y ahí realmente nuestras sucursales se convierten en centros de acopio y así salen nuestros chavos del albergue y entran a su departamento por primera vez en su vida ya con todo lo que necesitan. Y pues eso concluye el proceso de empoderamiento con nosotros y entonces después de esos 12 meses ya tienen un año de desarrollo profesional con nosotros, un año de desarrollo socioemocional, su propia vivienda y ya un nuevo trabajo asegurado para que puedan salir adelante y mantener su vida y dejar ese espacio para alguien que viene atrás y empezar a picar piedra justamente en sus nuevos espacios laborales. El nuevo espacio laboral puede ser una sucursal de pizza o puede ser algún otro espacio laboral. Cuando dices ahí ya siempre es... Ajá. Sí, es otro espacio laboral, ahí sí. O sea, cuando están con nosotros pasan por todas las sucursales y la realidad es que tratamos de que salgan de Pixa y que puedan salir adelante. Se han mantenido en la posición ya de encargados de sucursal pocos de nuestros jóvenes porque de verdad eran un valor agregado para la formación de los jóvenes actuales muy importante, pero para nosotros lo importante es que salgan de Pixa para que puedan dejar ese espacio para alguien más y que puedan empezar a generar nuevas oportunidades, nuevas relaciones estratégicas en sus espacios laborales para los que justamente vienen atrás de ellos. Ok. Wow, qué historia. Y todo empezó con la nostalgia del chilaquil, como dijo un antropólogo alguna vez. En este caso fue el huarache. Consuelo, ¿cómo? Y luego regreso contigo para otra pregunta. Pero Consuelo, ¿cómo te sientes al escuchar esta historia de esta empresa que encontró estudiantes tuyos y que tú apoyaste para escribir y publicar en Aim to Flourish y que está siendo compartido con alrededor del mundo y más con este video y el apoyo de University of California, San Diego TV? ¿Cómo te sientes, Consuelo? Bueno, en principio, pues muy orgullosa de que los estudiantes encontrado esta experiencia tan espectacular, tan maravillosa, de no solamente
ser una empresa rentable, porque es un negocio para Alejandro, pero también el pensar en los demás, ¿no? En tener una visión en donde la integración y y la forma de sacar adelante a personas que de otra manera pues se les sería muy difícil, eso pues que no, como que no se ve, ¿no? O sea, las empresas que trabajan con exclusión, que quieren integrar a los grupos vulnerables, generalmente son aves de paso, ¿no? Los viejitos que ya no, porque ahora con la pandemia no lo pueden hacer, o los niños que te llenan los paquetes en el supermercado, cosas así. Pero eso no termina sino siendo una ayuda temporal. Lo que tiene Alejandro es algo sumamente planificado, completamente integrado dentro de lo que la sociedad y los chicos necesitan, los jóvenes, ¿no? Porque pues 17 a 30 años hay diferencias muy grandes entre un adolescente y un chico de 25 años, pero creo que es una oportunidad extraordinaria que ustedes lo puedan hacer, o tú, Alejandro, ¿no? Lo puedes hacer. Me imagino que cada día sentirás una satisfacción muy grande de ver salir uno, dos, tres, 10, no sé cuántos saldrán por año, por mes, pero con que logres con uno, yo creo que ya es una satisfacción inmensa. Y eso es lo que entusiasmó a los estudiantes, ¿no? De ver algo tan extraordinario y tan excepcional como parte de las empresas que se piensan en el negocio, pero al mismo tiempo en cómo trascender a través de ese negocio con personas que están en una situación de vulnerabilidad. Qué bien, y qué bien que mencionaste lo de este año de COVID, tanto para de pandemia, tanto para tus estudiantes para entrevistar, como para la dificultad de las empresas. Alejandro, ya sé que has aprendido cosas en la pandemia y has creado nuevas formas. Platícanos brevemente y claro, la gente luego puede ir a la plataforma de pizza y conocerlo más, pero si nos dices un poquito lo que te ha movido de hacerlo diferente, de adaptarte a la pandemia y los valores que hay detrás. ¿Y cómo va? Muy buena pregunta. Pues hace un año muy desafiante. La verdad es que nos hemos reinventado, ya ni puedo contar cuántas veces. Nos hemos encontrado en extra innings, ya no me acuerdo cuántas veces. Pero han salido muchas bendiciones de esta pandemia y yo creo que te las puedo resumir en dos. La primera cosa que hemos logrado hacer es reforzar y fortalecer nuestra misión y nuestro gran para qué y nuestra razón de ser. Y yo creo que esta fue una decisión que se tomó muy rápidamente cuando empezó la pandemia creo que fue marzo del año pasado. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a ver todas las decisiones que todas las demás empresas estaban tomando sobre despedir a sus empleados, sobre hacer diferentes intervenciones. Y nosotros dijimos, nosotros no vamos a interrumpir el proceso de empoderamiento de ninguno de nuestros jóvenes y no vamos a correr a ninguno de nuestros jóvenes. Y a partir de eso vamos a encontrar cómo vamos a hacerle para sobrevivir y para resurgir y para expandir. Entonces, lo primero fue realmente sacar creatividad y adaptabilidad alrededor de una gran misión, ¿no? Y no cambiar esa misión por nada. Número dos, ya como resultado de todas estas iteraciones y nuevos modelos que hemos sacado, pues la realidad es que Pix antes de la pandemia era una pizzería disfrazada como un movimiento de empoderamiento social. Y ahora somos un movimiento de empoderamiento social disfrazado como varios modelitos, que uno de ellos es la pizzería. Entonces, lo que acabamos de lanzar es toda una red de multiplicadores del movimiento a nivel nacional. Nosotros nos dimos cuenta que muy poca gente estaba pudiendo llegar a nuestras sucursales, ¿no? Por todos los semáforos rojos, por todas las contingencias. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a asumir lo peor, que en el 2021 ni un ser humano se va a poder acercar a nuestras sucursales. Vamos a estar en semáforo rojo y en lockdown todo el año. ¿Qué podemos hacer para nosotros llegar a nuestros clientes? Entonces, sacamos un producto nuevo, que son nuestras mismas pizzas, pero congeladas y selladas al alto vacío. Y empezamos a
a darle la oportunidad a todos nuestros clientes que aman la marca, pero que llevan años esperando y escribiéndonos y diciendo, tráete a pizza a Querétaro, tráete a pizza a Monterrey, tráete a pizza a otros estados y ciudades de la República. Siempre pensamos que el modelo de expansión era pues ir físicamente a abrir una sucursal y así poder expandir. Y dijimos, no, ahorita lo que podemos hacer es empoderarlos a ellos como el movimiento que nacimos siendo, para que ellos puedan liderar ya este movimiento en sus comunidades. Entonces, hicimos una convocatoria y sigue abierto. Esto está abierto para cualquier persona que quiera, que se vuelvan agentes comerciales de pizza. ¿Y qué significa eso? Que el día de mañana nosotros les mandamos pizzas congeladas, las guardan en el congelador de su casa, no necesitan hacer ninguna otra inversión y se ponen a vender esas pizzas en su comunidad. Entonces les da una oportunidad de hacer dinero, de llevar la bandera de una empresa social y de un producto muy diferenciado en su comunidad y de generar impacto. Y entonces esto lo lanzamos hace un mes, ya estamos presentes en 10 ciudades, en 10 estados y creciendo. Y esto nos ha permitido realmente no nada más crecer nuestras operaciones, sino el día de hoy te puedo decir que aunque me cierren todas las sucursales, Pizza y su producto y su impacto vive porque estamos liderando este movimiento y ya en colideración con todos nuestros clientes y consumidores y fans en sus localidades, dándoles a ellos las herramientas para que ellos también puedan liderar esto. Wow, qué historia, qué bendición. Tú Sí. dijiste, la pandemia trajo sus bendiciones, dijiste esa palabra y yo estoy contigo. Qué bendición es pizza para nosotros. Y caray, siento emoción, ¿no? Nomás de decirlo, bendición para estudiantes, para profesores y para otros empresarios que también quieren migrar hacia un propósito mayor. Para despedirnos y cerrar, gracias. Para Consuelo, que así brevemente, ¿qué dirías a profesores, otros profesores que están en la comunidad de Into Flourish y otros que están asomándose, entrando a la puerta, a la ventana, con este video? ¿Qué les dirías? Bueno, ¿Qué quieres decirles? yo los invitaría, ¿no? A que primero exploren lo que es la página, a través de la página de Active Flourish, lo que han logrado ustedes en tantos años de mantener este entusiasmo, porque yo creo que es muy importante que el profesor y el estudiante y la universidad diga, pero estas historias no solamente es el profesor el que las valida, hay otras personas que están validando y eso va a salir a nivel mundial. Entonces, pienso que invitarlos a ver cómo es, porque pues no basta solamente conocer el nombre y saber que ahí hay empresas que están siendo exitosas y siendo llenas de bendiciones como la de Alejandro, sino que también hay esfuerzos de todo tipo en todos los sectores y en todas las actividades que podrían servir muy bien de ejemplos de decir, mi curso o en mi tema o en mi actividad, yo puedo buscar que los estudiantes lo puedan hacer. Yo creo que tanto los estudiantes de maestría que están vinculados a empresas, como también los de carrera, pueden muy bien trabajar con esta plataforma y tener un aprendizaje vivencial mucho más rico, que es lo que procura, creo yo. A mí me ha dado esa experiencia en los años que vengo trabajando con ustedes y es muy satisfactorio, ¿no? Me siento muy orgullosa de los alumnos que publicaron, no importa que no hayan ganado. Para mí todos son premiados. Exacto, todas las historias y nosotros muy orgullosos de ti, Consuelo. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Y Alejandro, oye, Pizza es una empresa B, el sistema B Corporation, que realmente apoya estos valores. Se casaron contigo y tú con Sistema B. Dinos brevemente algo de la vida y la motivación de estar en Sistema B. Pues es una parte fundamental de ser una empresa social, yo creo. Tanto Sistema B como Into Flourish
lo que nos permiten a nosotros hacer es tener mayor visibilidad, tener una posibilidad de inspirar, una posibilidad de colaborar, una posibilidad de aprender de otros haciendo lo mismo y cosas mejores. Entonces, lo que termina haciendo es validando y reconociendo la labor que hacemos, ¿no? Entonces es un certificado muy importante, es un reconocimiento muy importante que tiene detrás de él un valor de comunidad fuertísimo, porque cuando tú sientes que eres el único haciendo las cosas, te sientes muy solo, pero cuando sabes que hay más personas haciendo las cosas, te sientes inspirado y te sientes acompañado. Entonces se vuelve una comunidad de agentes de cambio liderando iniciativas en sus propias áreas, una comunidad cercana y fiel a la misión y al propósito de ser las mejores empresas para el mundo, ¿no? De solucionar problemáticas sociales y ambientales y de conectar con tu tribu, ¿no? Y yo creo que esos son los valores más profundos de Sistema B, de plataformas como Aim to Flourish, esta oportunidad de profundizar en lo que somos y en lo que hacemos gracias al resultado de la colaboración entre todos. Alejandro, I can tell that any student that would go and interview you would have a wonderful experience. So I'm proud that we can help spread your story, and it's the story of PICSA. And thank you so much, Consuelo, for being here with us today as well. It's always a pleasure to hear from you and hear about how you've used Aim to Flourish in your course. So congratulations to both of you again on your Flourish Prize for Global Goal number 10, Reduced Inequalities. And thank you so much for being here today. We can't wait to share your story further.